Yo soy Erika Reola. Y yo, Fabiola Picasso. Y te invitamos a escucharnos todos los miércoles en punto de las 12 del día en Un Par al Aire. Un espacio de entrevistas, palabras y sentido. Un programa con temas de actualidad donde tu voz es lo que importa. Acompáñanos en cada charla con invitados especiales. Hola querido público, ¿cómo están? Un miércoles más aquí con ustedes, trayéndoles un programa divino. Fabi, ¿qué tal va tu semanita? Padrísimo, la verdad es que aquí en esta mitad de semana, súper contenta con los invitados que tenemos el día de hoy y estos temas que la verdad es que siempre son de interés. Y pues bueno, tenemos aquí a nuestra psicóloga de cabecera. Consentida, además que amamos tanto a nuestra querida Ceci. Sí. Igual a ustedes. Buenas tardes. Hola Ceci. Oye, y mandamos saludos a todas las plataformas donde nos están escuchando y también pues saludamos desde aquí de este rinconcito que la tenemos muy cerquita a nuestra querida Kenia, que siempre está como muy al tanto en la producción y apoyándonos en todo, así que muchísimas gracias a todos ustedes y también a ustedes por su fabulosa visita. Así que sin más, Fabi, pues vamos a darle porque hoy tenemos un programa muy interesante y ya sabes que el tiempo siempre nos queda cortito. Pues hoy la verdad es que a mí el tema... Siempre he pensado que no hay casualidades y el día de hoy esta cabina tiene algo en común. Normalmente siempre tratamos de que los invitados tengan algo que ver unos con otros. Se preguntarán, ¿por qué una psicóloga hablando de sororidad? ¿Y por qué tenemos a un director y a una superactriz que traen un tema también especial? Yo tuve la oportunidad de leer un libro maravilloso del cual vamos a hablar el día de hoy, que es La herencia de Esther, y que es una obra de teatro que, bueno, ustedes vienen presentando. Sororidad es nuestra palabra de hoy y creo que tiene mucho que ver con todos los que estamos aquí en esta cabina. La sororidad, todo eso que tenemos que plasmar entre mujeres y que muchas veces dejamos a un lado, cosas que incluyen a los hombres también, ¿no? En este tema tan fundamental y por el momento histórico en el que pasamos en México es importante siempre tener esta palabra presente y entender sobre todo qué es la sororidad. Vamos a presentarlos, ¿te parece? Claro para que sí. Sepamos de qué vamos el día de hoy. Pues bueno, nos acompaña Cecilia Cárdenas, nuestra psicóloga de cabecera. Mucho gusto a todos, un saludo a todos y gracias por compartir con nosotros también. Y hoy queremos presentarles también una compañía de teatro que se llama Deus Ex Machina, ¿está bien dicho? Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Es una compañía de teatro que nació en el 2013 en la ciudad de Caracas, Venezuela, bajo la iniciativa de Rosana Hernández, Elvis Shaibenet y Gabriel Aguero. Actores de reconocida trayectoria en el Teatro Nacional Venezolano que se han destacado a su vez en áreas como la dirección, la producción y el diseño teatral. A lo largo de 6 años han realizado montajes teatrales de autores de renombre internacional, tales como Roberto Arlt, Eduardo Machado, Claudio Tolcachir, Ivor Martinic, Sergio Blanco, así como también han ayudado a promover la dramaturgia nacional. Han sido ampliamente reconocidos como una campaña teatral comprometida por sus valores estéticos. Se mantienen al margen de la tentación de recurrir al teatro comercial de bajo contenido artístico y siguen apostando por el teatro de arte como herramienta transformadora. Han acumulado los más importantes reconocimientos teatrales otorgados en Venezuela por la calidad de sus montajes. Sus trabajos han sido aclamados por el público y la crítica. Es considerada como una de las compañías más representativas de la nueva generación del teatro venezolano. Y el día de hoy queremos darle la bienvenida a Gabriel Agüero, director, del cual voy a leerles su semblanza. Él migró a Ciudad de México luego de desarrollar su carrera artística en Caracas, Venezuela, en donde trabajó como actor, director y productor en más de 40 obras de teatro con las que giró por Argentina, Colombia, España y Estados Unidos, recibiendo importantes reconocimientos. La ira de Narciso, Tebas Land, Tom en la granja, Rojo, Piel Mercurio, Celebración, entre otras. Recientemente ha incursionado en propuestas alternativas investigando fuera del recinto teatral. Ganó el tercer premio con Máquina Hamlet, una obra multimedia, y luego de la pandemia exploró con experiencias al aire libre, fundando el colectivo Teatro Post-Traumático, con el que ha realizado encuentros en el bosque de Chapultepec con textos de Valeri, Lispector y Borges. A lo largo de 10 años ha mantenido una continua labor creativa y pedagógica con su agrupación, que lidera junto a Rosana Hernández y Elvis Shaibenet,
con quienes en el 2022 llevó el ambicioso proyecto en asociación con la Embajada de Francia en Venezuela de hacer un ciclo de obras del dramaturgo internacionalmente premiado Sergio Blanco, presentando 5 de sus obras más reconocidas. Gabriel, bienvenido este día a esta cabina. Muchísimas gracias, qué bonito. Oye, con esa presentación. Bueno. Y yo creo que resumida, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, muchas gracias. Es bastante especial escucharla, mi semblanza en México, estando lejos de Venezuela, del país donde desarrollé mi carrera profesional, y me encanta empezar así el mes de marzo. Perfectísimo. ¿Y qué te parece si nos presentas? Sí, por supuesto que sí. Eulalia Siso también nos acompaña. Ella es actriz y aquí va toda su reseña. Tanto su formación como actriz como su primer contacto con el teatro suceden en México con reconocidos maestros como Dimitrio Serrás y Ludwig Margules. ¿Está bien dicho? Margules, correcto. Su primer acercamiento al trabajo de la máscara también fue mexicano, de la mano de la maestra Alicia Martínez en sus talleres de máscara neutra y máscara de carácter. Posteriormente, en Venezuela, desarrolla la mayor parte de su carrera teatral trabajando en numerosos montajes con reconocidos directores. Participa en montajes de autores como Molière, Shakespeare, Calderón de la Barca y Lorca, pasando también por la dramaturgia contemporánea con piezas de McNally, David Lindsay, Sabina Berman, Arístides Vargas. También forman parte de su repertorio autores como Cabrujas, Chocrón y Carballido. Su interés por el trabajo de la máscara se profundiza incursionando en el manejo de la máscara trágica, bajo la dirección del maestro Stavros Dufeksis. Su trayectoria le ha otorgado amplios reconocimientos, permitiéndole participar en numerosos festivales internacionales. Recientemente residenciada en México, ha participado en experiencias alternativas en el Bosque de Chapultepec con textos de Clarice Lispector bajo la iniciativa de Teatro Postraumático. Bienvenida, querida Eulalia. Ay, muchas gracias por recibirme aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ahora sí, cuéntenos de esta obra que está por estrenarse, que están montando, que estamos muy emocionadas, ¿verdad, Fabi? Porque ¿dónde los conocimos? ¿Cómo los conocimos? Sí, ¿y por qué estamos en este momento hablando de esta obra de teatro? Pues yo coincido completamente con Fabiola cuando dice que la sincronicidad es importante en la vida, y pienso que esto es una obra llena de, este momento que estemos aquí está lleno de sincronicidades. En principio es un texto que me llegó, digamos, me iluminó, me entusiasmó. No estaba segura de cómo lo iba a hacer porque yo tengo antecedentes en México, pero realmente mi carrera toda la hice en Venezuela, ¿no? Ahorita estoy regresando a México y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer realmente que me guste, que me entusiasme, que me mueva? Y llegó a mis manos el texto de Sándor Márai, La herencia de Esther, y a partir de ese momento ha sido una aventura maravillosa que me ha dado combustible hasta el día de hoy, digamos. Inmediatamente cuando tuve este texto en mis manos, contacté a Gabriel, se entusiasmó, quiso dirigirla, luego empezamos el trabajo artístico, exploratorio, que duró un buen tiempo porque es un texto que hay que profundizarlo de una manera muy particular para poderlo entender y poderlo hacer accesible al público como queremos, pues de la manera, no por encima, sino realmente con su contenido como lo concibió Sándor Márai. Y bueno, después de toda esa exploración que tuvimos, cuando ya supimos más o menos el trabajo que teníamos entre manos, contactamos a la embajada húngara, porque Sándor Márai es húngaro, y fue nuestro primer contacto, y ellos se entusiasmaron, entonces ellos nos han contactado con otras cosas, y por eso las conocimos a ustedes, y enos aquí este día de hoy. Pues padrísimo, muchas felicidades. Y cuéntenos, ¿de qué va la obra? Acerca del libro de Sándor Márai, pero el público quisiera saber ¿de qué trata? Sí, la voz principal de la obra de La herencia de Esther es una mujer. Ella es la que guía este relato a través de una experiencia que tuvo en su vida en el pasado. Ella está ubicada en el presente y trata de recordar qué fue lo que pasó con su vida. Esther es una mujer que lo perdió todo. Lo único que le quedaba, su casa y su jardín, le fue arrebatado por una persona que fue, digamos, el causante de muchos aspectos de su vida presente, y aún así ella está en la capacidad y en la integridad absoluta para poder reconocer
quién es esa persona, qué fue lo que le pasó y cómo puede seguir a partir de ahora. Es una obra que profundiza no solo sobre el alma femenina, si bien es lo más importante durante la obra, también profundiza sobre las contradicciones humanas. Es un texto bastante denso, bastante profundo, que tiene contradicciones, que se enfrenta constantemente y se cuestiona. Es una pregunta abierta que el público puede ir a explorar y sacar sus propias conclusiones. Claro. En este libro maravilloso que yo tuve oportunidad de leer, hubo un momento en el que uno se hace muchas preguntas. Entra uno en una reflexión muy profunda de por qué hacemos lo que hacemos. Y nos vamos al interior de nosotras como mujeres y nos damos cuenta que hay veces que la vida es como es, ¿no? Y que no podemos estarla cuestionando tanto. Por un lado, de repente ese sentimiento de enojo, de molestia, porque es una obra que sube, baja en emociones, pero que sin duda nos lleva a una profunda reflexión de nuestra propia vulnerabilidad ante un hecho, ante una persona, ante una situación. Y yo encuentro en este libro un personaje muy sororo, precisamente hablando de este tema de sororidad. Es un personaje que siempre está ahí, ¿no? Presente, que bueno, no vamos a hablar mucho de la trama, porque lo interesante es que la vayan a ver ahora que la presenten, pero la verdad es que sí es algo que de repente tenemos que darnos la oportunidad de leer y de hacer nuestras propias reflexiones. Yo creo que como mujeres en muchas ocasiones hemos pasado por algo parecido. Todas obviamente lo vivimos de manera diferente, pero también sin juzgar a los personajes es una manera de plantear que la vida es como es y también depende de cómo uno la tome, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque yo pienso que una de las cosas de los contenidos de la herencia de Esther es el despojo, ¿no? Ella es despojada, pero ella en el libro es una mujer que es despojada por un hombre, ¿okay? Pero de todas formas nosotros hemos ampliado ese compás y se habla del despojo en general, o sea, resuena. Es un país que a uno lo han despojado de su país, hemos aquí en México, sí. Viniendo de Venezuela, sí. Hemos sido despojados de un país, y creo que esa resonancia a otros niveles Lajos es un hombre que despoja a una mujer, pero hay políticos que despojan a pueblos enteros, claro. Y así, ¿no? Entonces ese es un aspecto que hemos querido tocar en nuestra visión de este material. Sí, hay un imaginario que se empieza a nutrir, ¿no? Si bien es cierto que la trama transita esta, como muy bien dice Eulalia, esta situación entre Lajos y Esther, ¿no? Pero estando en México empiezan a aflorar todo lo que tiene que ver con América, ¿no? Y de pronto el despojo que vivimos hace siglos, ¿no? El despojo de la conquista. Empiezan a aparecer niveles que nuestro teatro, el teatro que nos interesa, el que nos mueve, nos moviliza, es el teatro que abre al cuestionamiento, que se hace preguntas, que de pronto puedes reconocer diferentes aspectos en un solo tema que pareciera ser único y pareciera ser tangencial, directo, y hay un discurso tangencial. Eso nos interesa muchísimo. Así que bueno, yo creo que eso es lo que se va a encontrar el espectador una vez que llegue al Café Budapest, que eso es otro aspecto que vamos a hablar ahorita, ¿no? El café. Sí, es un lugar increíble. Sí. Estamos todavía con la boca abierta porque decimos qué lugar tan increíble, lo tienes que conocer, Ceci. Sí, tienes que ir pronto y de verdad es que te va a encantar. Y además esta obra, que ya queremos que se estrene, ¿no? Tiene muy pocas fechas, son 3 fechas, donde de verdad es que quisiéramos que fuera la mayor cantidad de gente, ¿no? Que pudiera vivir esta experiencia como ustedes la están retratando. Entonces, ¿nos pueden hablar un poquito de qué día es, cómo pueden acceder a los boletos? Sí, por causalidades, como diría mi mamá, en vez de casualidades de la vida, conocimos al cónsul de Hungría y él nos presentó a la dueña del Café Budapest.
porque yo le comenté que quería hacer la obra en un espacio no convencional, no un teatro, sino tratar de llevarle el teatro a los espectadores en un espacio cotidiano. Este espacio cotidiano resultó ser el Café Budapest, no lo conocíamos, tiene un espacio en el segundo piso que es perfecto para la obra. Claro, el aforo es un poco pequeño, son 20 espectadores, pero aún así va a ser una degustación de teatro, tal cual como uno va a degustar postres en ese café. Y entonces la invitación es para que vayan a estas 3 únicas funciones que van a ser los 3 jueves de marzo, 9, 16 y 23, a través de reservaciones. Hay un correo especial para la obra, pueden reservar sus entradas y además de ver la obra, previamente pueden degustar estos exquisitos postres húngaros que hace la señora Gabriela. No, la verdad es que sí, el lugar está encantador, sí les recomendamos que vayan y sobre todo porque va a ser transportarnos, ¿no? A ese lugar, a ese espacio, a ese momento. A esa cultura a esa historia, también, ¿no? ¿no? Sí. Porque es un lugar que está ambientado absolutamente en el Budapest de 1930, ¿no? Absolutamente todo lo que tiene, la decoración, los postres, que son de forma casera, todo está ambientado con este sentido y además la obra que habla totalmente de lo que escribió un escritor, ¿no? Húngaro, así que pues no se lo pierdan, va a estar padrísimo. Sí, sí. Yo tengo una pregunta para ustedes. Sabemos que todos los artistas, todos los escritores siempre hay algo que nos mueve, hay algo que nos llama de alguna obra específica. ¿Qué es lo que a ustedes específicamente les tocó? Esto no es de me gustó la obra. ¿Qué les tocó el alma y el corazón de esta obra de la herencia de Esther? Es difícil de explicar porque esas profundidades a veces no tienen un discurso coherente, ¿verdad? Porque un artista, un material así resuena dentro de uno de una manera en que uno no le quiere ni siquiera poner título, ¿ve? Porque pertenece al ámbito de la magia, de alguna manera, del misterio del arte, ¿no? ¿Qué me resuena a mí, Esther? Esther se enfrenta con lo irracional, eso es. Ella está consciente de todo lo que está pasando y de lo que va a pasar, ella sabe, y sin embargo lo irracional es más fuerte que ella, porque eso es, en la vida eso pasa, ¿no? Lo irracional te toma, ¿no? Aunque lo sepas de antemano, ¿no? Y eso, a mí eso me resuena, digamos que me da curiosidad incursionar ahí, poder tocar eso, ¿no? Y descubrir lo irracional que yo he vivido en mi vida también, ¿no? Sí. Con este tipo de obras, ¿qué reacción han visto ustedes en la gente? ¿Cómo aceptan las personas el tipo de proyecto que ustedes nos traen? Porque es un trato diferente. ¿Qué es lo que ustedes reciben de la gente? Sí, no es un teatro fácil para el espectador. No estoy diciendo que va a estar aburrido, sino que todo lo contrario, implica mucho al espectador. El público tiene que hacer un trabajo, tal cual como nosotros lo estamos haciendo de este lado del escenario. Tiene que ir elaborando su propio discurso a medida que se va desarrollando la obra. No le damos el alimento digerido, le damos el alimento y le damos las piezas para que ellos mismos puedan armar este laberinto, descubrir este laberinto. Ese es el teatro que nos interesa, un teatro donde el espectador esté en una posición activa, y esta posición activa es justamente lo que moviliza y lo que termina cambiando de alguna manera el estado de ánimo con el que llegas al teatro. Yo creo que eso es lo que más se queda en los espectadores con este tipo de obras, porque llegan de una manera y se implican tanto en toda la elaboración que tiene que ver con este relato específicamente, que al final de la obra terminan con un discurso distinto, o de pronto con preguntas abiertas, o de pronto cuestionándose, o de pronto viéndose en eso que están viendo, que están observando, que están analizando. Sí, no es un teatro complaciente, y eso nos interesa porque
cuando yo voy al teatro es justamente lo que busco, que me rete, que me increpe, que me cuestione, que acceda a partes de mí que yo no he pensado, que me ponga a dialogar y a elaborar discursos que yo no he elaborado en mi cotidianidad. Uno va al teatro justamente para sentirse extra cotidiano, para salir de esa cotidianidad y tratar de acceder a otros aspectos de tu vida. Sí, digamos que la visión que por lo menos a mí me interesa del teatro es, digamos que es la cotidianidad vista a través de una lupa. Es decir, que hay algo dilatado en lo que está sucediendo. No es cotidiano, tampoco es extra cotidiano, sencillamente es una realidad dilatada. Hay algo que se percibe, es una energía que está por encima de la cotidianidad y eso permite abrir, digamos que dar el vuelo poético, no quedarse en lo cotidiano, sino realmente trascender y encaramarse o subirse a una línea de realidad que se vuelve interesante, que se vuelve cuestionadora, que se vuelve, sobre todo para mí, es curiosidad. Me da curiosidad. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y entonces en ese momento ya estoy ahí adentro, ¿no? Ese digamos que es la línea del teatro que a mí me llama, me gusta hacer, ¿no? Yo creo que en este tipo de teatro, a mí en lo personal me gustan mucho las obras donde uno entra de una manera y sale de otra, ¿no? De esas obras donde te sacuden, donde nos ponemos a pensar, donde tenemos una reflexión y donde nos podemos ir a lo más profundo de nosotros mismos. Muchas veces con Ceci hemos hablado de las emociones, que muchas veces las tenemos como encapsuladas, ¿no? Vivimos en lo cotidiano, pero sin darnos esa oportunidad de abrirnos, de explorarnos a nosotros mismos. Y yo creo que este tipo de propuestas nos permiten eso, irnos hacia esa parte que no abrimos ante los demás, que sabemos que la tenemos, que la reflexionamos, que la pensamos y que nos ayuda a cambiar hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que ver una obra de este tipo nos ayuda también a cambiar un poco nuestra percepción de las cosas. O a reflexionar también, que no todo está perdido, ¿no? Porque regularmente vemos la parte triste, la parte angustiosa, pero no vemos que de esto podemos también aprender muchísimo. Y que nos deja un buen sabor de boca pensar que podemos salir bien libradas o con mayor experiencia o con mayor fuerza. Bueno, pienso que curiosamente estaba hablando yo con Gabriel antes de entrar acá. Estamos trabajando por otro lado un texto de Seven, que es de experiencias de mujeres que han sido, bueno, se han enfrentado a la violencia en términos muy difíciles. Y abordar ese tipo de tema, llegamos a la conclusión de que ellas han sobrevivido a eso y se han rescatado a sí mismas a través de esas experiencias testimoniales, porque son reales, y han salido adelante con eso y se han hecho fuertes. Es decir, que el contacto con esa sombra oscura, porque es una sombra aterradora, es como pasar las llamas, ¿no? Uno atraviesa las llamas y después hay un cristal diamante puro completamente después de eso, y eso es lo que se rescata, ¿no? De este tipo de tránsitos. Sí, es bonito que está la imagen, la tienen aquí, la imagen de la obra, que fue la primera imagen que yo reconocí en la herencia de Esther como muy cercana a lo que me gustaría que se transmitiera. Y es, bueno, para los que nos escuchan, es una flor que está atravesada por un halo de luz que pareciera ser una puerta, y alrededor hay oscuridad, y lo que podemos ver es la flor y su sombra. Entonces, para mí hay algo de la obra en esa imagen que tiene que ver con la belleza de la flor iluminada con esa luz precisa, pero al mismo tiempo la oscuridad que esconde, ¿no? La sombra que está detrás de ella. Si algo de eso se llega a transmitir en la obra, si algo de eso se puede reconocer en la experiencia que vamos a tener en el Café Budapest, para mí el trabajo está al menos una parte lograda, sí. Pues muchas felicidades. Pues hablando de mujeres, Ceci podrá decirnos que existen muchísimas historias
que ella ha sido testigo de que las mujeres después de esa sombra pueden ver ese cristal precioso y que pueden salir adelante, ¿no? Pese a cualquier circunstancia. Pero hoy vamos a hablar de la sororidad, que yo aquí estoy confundida, porque justamente en marzo, ¿cómo hablamos de sororidad? Y todas decimos, hay que ser sororas, y tienes que ser una mujer sorora, porque la sororidad entre mujeres es ¿empatía o sororidad? Sí. Bueno, es que es parte de, primeramente, muchas gracias por este espacio. Mencionaron que no hay, la sincronicidad se está dando aquí, es un placer conocerlos, y escuchaba y tomaba unas palabras que mencionaron, el alma femenina. Justo es lo que vamos a tratar esta parte de la sororidad. Quiero hacer hincapié, ¿por qué el tema de sororidad? Hablábamos unos días que te dije este tema, porque hace 15 días, 8 días más o menos, tocamos el tema de misoginia interiorizada. Justo hablando de esa aversión hacia la mujer, que no solamente se da en hombres, sino también se da en mujeres. Y yo creo que viene derivado, a mí se me ocurrió mucho esta parte, tú decías, como una psicóloga hablando de sororidad, si bien no es un término psicológico, estamos implicados todos en este tema que ahorita a continuación voy a explicar, y derivado de una pregunta que hicieron, decían, ¿por qué no dan soluciones a esta misoginia interiorizada? Y justamente es esto, la sororidad. ¿Qué es la sororidad? La sororidad es un término muy nuevo que inclusive mucha gente no lo conoce. De hecho, la palabra sororidad está así como que complicada para poderla decir, y viene de soro, que quiere decir hermana, es decir, unirnos. Tú comentabas empatía, que es hermandad, ser amigas. Ahorita voy a aclarar qué significa eso. Unirnos, ser solidarias en esta parte de las mujeres, en esta oscuridad de muchas mujeres a lo largo de los años que se ha venido viviendo. ¿Por qué hago hincapié fraternidad? ¿Por qué hago hincapié en esta parte? Porque la fraternidad viene derivada de frater, que es fraile, que es hermano, que se dio en el caso de los hombres. Ellos lo tienen muy claro, esa fraternidad, pero cuando la crearon no estuvimos integradas las mujeres. Hoy por hoy la sororidad es justamente esa parte de unirnos. ¿Por qué la diferencia entre una y otra? Para que entendamos las mujeres que necesitamos esa fraternidad entre nosotras. Aclaro, siempre el tema de hablar de sororidad no es dividir al hombre de la mujer, es incluir esa fraternidad donde vayamos buscando estar juntos en ese camino. Pero en el tema de sororidad implícita, la misoginia, es el objetivo de la sororidad, es esa, erradicar, eliminar la misoginia que se ha venido dando a través de esas sociedades patriarcales, machistas, esas sociedades que lo que generan es perder, porque todos salimos afectados. Entonces, crear en esta palabra sororidad, que tiene a partir del 2019, ya está en la RAE, que es en el diccionario como tal. No lo estaba, es muy poco. Sí. Y bueno, nos preguntamos, ¿cuál es la intención de la sororidad? Pues crear eso, porque nos tiramos las mujeres unas a las otras como si fuéramos diferentes. Platicábamos en la misoginia interiorizada, ¿no? Que a veces somos las peores enemigas de las mujeres, ¿no? Y lo dicen las mujeres críticas. Nos ponemos al pie para crecer, para seguir adelante. Schopenhauer decía, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Qué duro, ¿no? Qué duro es escuchar eso. Dentro de esas soluciones, esta es una nueva opción, no para dividir, sino para entender que todas las mujeres vivimos ese dolor del que ustedes están hablando en su obra, magnífica que escucho, me encantaría verla, es ese oscuro que viene del dolor ancestral de las mujeres que no fueron integradas por ese patriarcado. No es la intención de atacar al hombre, porque no, claro, es unirnos en transformar nuevas formas para mirar nuestra vida, para podernos ayudar unas a las otras. ¿Cuántas veces hemos pensado cómo ayudo a una mujer?
yo les diría algo, pregúntate, trae a tu mente aquellas mujeres que te ayudaron. Cuando yo me hice esta pregunta se me vino a la mente mi mamá. Mi mamá ahorita tendría 82 años y en sus tiempos ella no entendía el término de sororidad, pero ayudaba a muchas mujeres. Y son mujeres que se tuvieron que encontrar con golpes. ¿Por qué? Porque era mucho más marcada la parte machista o patriarcal, que tenían que luchar todas aquellas mujeres que han tenido que hacernos camino para que nosotros hoy podamos estar. Hay una división bien grande y quiero que lo analicemos. ¿De dónde surge la sororidad? Es un tema político que tiene que ver con la feminidad, con el feminismo, perdón. Surge de ahí, justamente. Lo mencionabas bien, como una psicóloga, pues somos parte. Uh-huh. La política está integrada dentro de la psicología y dentro del humano, porque los seres humanos somos políticos por naturaleza. Es una forma de vida que tiene que ver con el poder también, donde el poder ha estado en una parte, que es en la parte del hombre. Y que hay hombres también que se han unido a esto, y la finalidad justamente de la sororidad es hacer conciencia que las mujeres tenemos ese mismo dolor, que no somos diferentes. Hay una gran división, decía Marcela Lagarde en una conferencia, tenemos que ponernos los lentes morados, donde veamos esa feminidad de la defensa de nosotras, donde fuimos lastimadas, donde fuimos heridas, y a veces las mujeres que se levantaron y que traen una historia trabajando por nosotras, son criticadas. No estoy hablando de las formas cuando se levantan en una marcha, eso es punto y aparte. Estoy hablando de esas mujeres que se levantan inclusive para defender nuestros propios derechos, y se crea una división como si fuéramos las mujeres y las mujeres feministas y las otras. Ahí es donde está la división. Son mujeres que están trabajando por esa parte de liberarse, pero al mismo tiempo gritar de repente. ¿Gritar a qué? A no más violencia, a no más daño, a no más opresión. Buscar ¿qué? La igualdad de oportunidades. Grandes mujeres que han abierto, quiero comentarles algo, de hecho este tema a mí me surge de la pregunta que hizo Claudia García, que nos sigue mucho, gracias Claudia, y decía, me gustaría escuchar cómo la respuesta a esa misoginia que todas vivimos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad misógina, culturalmente la mamamos. De hecho, el común es encontrar una sociedad misógina. Lo diferente es donde no lo hay, comunidades donde ya no exista. Ahí hay que poner la palomita ahí, porque todas entramos en algún momento en ese tema, en ese punto, y decir, pero sí, no estar compitiendo con la otra para tirarla, no tener que ir al aspecto laboral y tenerme que comportar como masculino para poder entrar. Ahí es donde estamos en desventaja. Un dato. El 18% de las mujeres está en puestos gerenciales. Estamos hablando que si de una reunión de 10 personas, 2 mujeres están en una reunión como gerentes y 8 hombres, de los cuales, si usamos la matemática, pues esas 2 van a ayudar a otras 2 mujeres. Entonces ahí nos seguimos viendo en desventaja de esa igualdad, porque los hombres están con más ventaja. Y ahí no quiero decir que estemos en contra, sino necesitamos mujeres mentoras que nos ayuden. Por eso les decía, trae a tu mente a esas mujeres que te ayudaron, pero también a hombres. El problema está, ¿dónde? Cuando nos encontramos en la parte laboral, cuando nos encontramos en la ciencia y la tecnología, que en lugar de ayudar a aquellas mujeres con ese talento, a veces las criticamos y las tiramos. Escuchaba y veía en los comentarios que había ahí del tema anterior, misoginia, decía una de ellas, Laura López, hago mención de ella porque me llamó la atención, dice, es muy triste que muchas mujeres nos tiran cuando estamos construyendo. Es cierto. Es real. Y esas mujeres que se están levantando son las que requerimos impulsar. ¿Por qué? Porque son las que están en esa parte. Sororidad no es amistad, pero en un término de unirse, de crear esa alianza para transformar esa ideología. No necesitas
amar a la otra, porque igual no la amas, ni te tiene que caer bien. El punto es cómo interactúo contigo con nuestras grandes diferencias en nuestras formas de pensar, pero que nos unamos en un mismo tema, en una misma línea, que es liberar y crear esa igualdad que nos va a ayudar a todas. El lunes iba a Morelos y me encontré con una hermosa mujer que me presentaron, una escritora, Adriana, poetisa, con su libro Matices del Corazón. Me encantó, te mando un saludo, Adriana, fue un honor conocerte. Y no lo he leído, pero lo poco que leímos en la comida que tuvimos, ella hablaba de los colores, de las emociones de una mujer. Es impresionante el dolor, la tristeza, la alegría, la espontaneidad, todas esas, esta parte oscura de la que hablabas, que muchas y todas las mujeres las hemos vivido. Porque de repente tenemos que pegar y picar mucha piedra para poder llegar a ser reconocidas. Claro, que siempre pensamos que los hombres están viéndose superiores y la realidad, o nosotros queremos vernos superiores a los hombres o queremos igualarnos a los hombres. Sin embargo, tenemos otros poderes totalmente diferentes y no necesitamos igualarnos o sentirnos más o sentirnos superior a un hombre, sino que trabajar por el desarrollo personal, ¿no? Y ayudar a la que está a un lado. Vente, vamos, porque se puede lograr y tú eres talentosa en esto y vamos a trabajar juntas. Pero pasa esto, que dependiendo de la ideología que tengas, ya estás atacando, y es que ella no puede, y es que ella está mal porque sus ideas no van con las mías, y entonces como ella no piensa igual que yo, ya no la ayudo y la aplasto, ¿no? La hago a un ladito para que no la vean. Entonces también es como que agarrar esa parte de decir, ¿para qué te jodes a la otra, no? Si vamos para el mismo rumbo. Precisamente ese es el punto de la sororidad, que entendimos, y ni siquiera hay culpables, porque aquí no se trata de culpar, sino es una forma de educación que la traemos. O sea, todas las mujeres hemos caído en esa misoginia, la que no cae resbala, ¿no? En algún momento lo fuimos, y nos equivocamos como mujeres también, pero aquí está la reflexión. Antes hablábamos, la mujer se viste para la mujer, no para sí ni para el hombre, ¿no? Por la competencia que hay. Cuando ya hay conciencia de esta parte, yo mencionaba en la misoginia, ¿cómo entender por qué me cae tan mal esa mujer? Porque tengo que entender, irme hacia mi interior y descubrir cómo fue mi ser mujer. Pues desde ahí de entrada nuestro ser mujer es que se estigmatizó a la mujer como la irracional, y creímos esa irracionalidad de la que hablabas ahorita en tu obra. Entonces las mujeres irracionales, las mujeres locas, los hombres, algunos, todas las mujeres locas. Escuchaba ahí dentro de una reunión familiar, decían, no, es que las mujeres todas son bien intensas y están bien locas. No todas, nada más una por una. y eso lo dicen los hombres, ¿no? Imagínate, pues todas, ¿no? Entonces, estigmatizadas, desde ahí donde pues no tenemos el derecho a fluir. Pero lo peor de todo es cuando no nos la creemos entre mujeres, porque nos estamos tirando la una a la otra. Entonces, aquí el objetivo y la propuesta precisamente es dignificar esa parte, erradicar, ¿qué? La misoginia, erradicar ese machismo, erradicar ese patriarcado, esas sociedades patriarcales que lo único que hacen es vivir de manera inequitativa, buscando la igualdad, y la verdad es que si hacemos un análisis, si se logra entender, estamos en un camino apenas que está costando mucho, aunque ya muchas trabajaron, benditas mujeres, de verdad tenemos mucho que agradecerles a esas mujeres en este tema. Todavía hay mucho camino por hacer. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres traemos aprendida, traemos mamada esa formación machista patriarcal. Entonces es como que desprendernos un poco de aquello que no nos pertenece, pero que sí podemos incluirlo para entenderlo. Entender, me encantó tu palabra que dijiste, el alma femenina. Claro que eso es bien importante. Híjole, aquí tenemos un caballero, y también es importante el punto de vista. Y por eso lo hice, porque lo dijo él. Claro. Gabriel, adelante. Sí, justo estaba pensando que el proceso en la obra fue bastante exploratorio, y para mí, como hombre, en relación a todo este universo femenino, esta alma femenina era un gran descubrir, y creo
qué es lo que van a descubrir en la obra, qué es lo que no queremos revelar, creo que la respuesta, digamos, hay una respuesta en la obra que es femenina. Uh-huh. Y para mí es muy importante. Es algo que realmente a mí aprendo muchísimo cada vez que la veo, cada vez que veo un ensayo, y al final de la obra digo, claro, es una respuesta femenina. Y ponerme en esta situación de aprendizaje, no de inferioridad, justamente de aprendizaje, de entender la diferencia, de entender la respuesta que me puede dar otra en este caso, es fantástico. Y escucharlas me abre muchas preguntas, y entiendo cómo esa misoginia ha estado también en mi vida en muchos aspectos, por herencia. Así es, no sé si educan. Y reconocer eso, yo creo que es el paso que debemos hacer los hombres, reconocer que eso está en nosotros y que debemos cambiarlo forzosamente. Y qué importante es que sea de parte de un hombre, porque claro, este tema no es exclusivo de la mujer. El término de sororidad es un nuevo término que hay que permearlo en la sociedad, que el hombre también entienda esa parte sorora, que seamos mujeres sororas, y que los hombres dentro de su fraternidad podemos conjugar. Yo admiro a los hombres por la unión y la fraternidad que tienen. La vez pasada que un hombre decía, ustedes no van a llegar porque cuando quieren llegar al poder se tiran entre ustedes y los hombres se unen. Entienden esa fraternidad. Por eso yo decía en el término, incluir esa fraternidad en la sororidad, porque ahí no nos tomaron en cuenta las mujeres en esa fraternidad. Pero hoy sí tomamos, ellos no pelean, ellos se unen porque entendieron, porque aparte llevan muchos años entendiéndose como hombres. Aquí viene la pregunta, ¿nos entendemos como mujeres? ¿En esta nueva era? ¿En esta nueva modernidad? En algunos casos, yo creo que ahí está el trabajo, cuando ya vas tomando conciencia, porque entonces si ya entiendo mi alma femenina, me encantó tu palabra, si ya entiendes esa alma femenina, puedes entender que tienes derechos, que tienes obligaciones, que tienes derecho a defender, no ser violentada, porque aquí viene la equidad de género. La equidad de género en todas sus formas. Es yo en terapia, en el consultorio, en mis conferencias, soy inclusiva. Y cuando tengo enfrente un hombre o una mujer, tengo que ser muy objetiva en ver si la mujer está siendo violentada y hacerlo ver, pero también hay hombres violentados. No es exclusivo de la mujer. Entonces, dentro de esta sororidad es empezar a crear una nueva forma entre nosotros. Para poder hacer una gran transformación, necesitamos ayudarnos, ser solidarias. Y ahí viene el tema que tocabas de la empatía. Si era sororidad, empatía. La sororidad es esa fraternidad, es esa amistad, es unirnos, es crear en función de unos mismos lentes, donde todas sentimos, no lentes diferentes, pero ser al punto fundamental. Te digo que siempre tocas el tema que das es la empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona. Es el elemento fundamental de la inteligencia emocional. Claro. ¿Somos empáticas entre nosotras como mujeres? No. La realidad es que dicen las mujeres van juntas, las mujeres se ayudan afuera. No es cierto. Seamos claras y veamos una realidad. Las mujeres no estamos siendo así. Hay sus excepciones, claro. Pero en una realidad laboral, no. Nos estamos tirando las unas a las otras. Y aquí viene la reflexión. ¿Qué tan empática estoy siendo en esta parte, en esta cuestión de unirme con otra mujer para crear? Y el punto importante, si nosotras logramos unirnos en un campo laboral, surge esto de lo público. Ahí surge porque es político, pero la idea es llevarlo de lo público a lo privado, a las reuniones de mujeres, donde nos podamos ayudar, donde las pláticas sean constructivas. Cuando se es sorora, cuando le das la oportunidad a otra mujer que se exprese, cuando no la criticas si está fea, gorda, flaca, si vive de una manera o de otra manera. Si cuando ayudas a esa mujer, yo les hago una pregunta. Bueno, esa se las hago al final. La dejo esa al final. Es ayudar, es ser sorora, es ser empática y saber que esa mujer que está sufriendo, probablemente yo también lo sentí. ¿Por qué lo estoy juzgando? Porque estoy teniendo unos lentes desde un machismo.
traigo los lentes del machismo, no traigo los lentes de la mujer sorora que te puede dar. Es cambiarnos esos lentes de esa visión. Claro, oye Ceci, no sé, igual estoy muy equivocada, pero ¿no es esta cuestión de no juzgar y no tratar de opinar sobre una vida ajena? Como la quieran vivir, como deseen vivirla, con todos sus altibajos y lo que pudiera tomar como decisiones una mujer, simplemente no opinar, más allá de la pues empatía, respetar, ¿no? Respetar solamente. Yo creo que dentro de la sororidad es, no tienes que amar a la persona y pensar igual que ella. La sororidad está más implícita en esta cuestión de ponernos de acuerdo para impulsarnos y poder lograr esa igualdad. Va a haber diferencias de pensar, pero no estamos en ese punto de cada quien tiene el libre albedrío de vivir y ser como es. Aquí el punto es, con nuestras diferencias hay que unirnos para poder crear esa igualdad laboralmente. Por ejemplo, en la ciencia, somos muy pocas todavía en la ciencia. ¿Y cuántas mujeres inteligentes? Porque tenemos la misma inteligencia, las mismas capacidades. Eso es, laboralmente todavía se está viendo que los hombres ganan más que las mujeres. Oye, y en la política, ¿no? No, pues la política está impregnado de misoginia. Sí. Ahí es donde más se da, y de los dos tipos, de los hombres y de las mujeres. Justo ahí es donde el trabajo se tiene que hacer muy fuerte para podernos ayudar. ¿Por qué? Porque en la matemática que les daba del 18%, donde 2 mujeres suman a 2, 8 estamos en desventaja, no porque quieramos estar ventajosos, sino equilibrar de acuerdo a la capacidad y conocimiento. Entonces, si yo encuentro una mujer que tiene la capacidad política, ¿por qué no la impulso? A veces decimos, no, voy yo, porque yo quiero ser. ¿Y si me uno a ti? Si nos ponemos de acuerdo en nuestras formas y diferencias, tú creas una parte y yo creo otra, ese es el punto. Claro. Es empezar a mirarnos desde ese sentido. No tienes que amarla, no tienes que ser hermanarnos, unirnos en un mismo objetivo, donde creamos formas diferentes con nuestras capacidades diferentes para crear una sociedad diferente, inclusiva, que sume. Y ahí viene la pregunta. A ver, cuéntanos. ¿Valdría la pena que todas las mujeres pensemos a qué mujer vas a ayudar? No, pues estaría fabuloso, ¿no? Sí, Que cuando Yo tengo una. De ayudar a una. Sí. Yo me dedico a la terapia y me toca ayudar muchas mujeres. Pero sí he decidido ayudar a una con todo lo que implica, porque ese es el ejercicio de dar a otra. Probablemente no me guste como sea ella, pero si veo la cualidad que tiene, yo impulso esa cualidad. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues vas a sumar a otras mujeres y vamos sumando a otras para llegar a ese equilibrio. Oye, que sería un ejercicio extraordinario. Y se los dejo como una reflexión. Poder ayudar a otra. ¿Tú qué piensas, Eulalia? Me dejaste pensando, no sabes, me rebotó esa pregunta en la cabeza de una manera profundísima, ¿me entiendes? Porque ¿qué mujer podría yo ayudar? ¿Sabes qué me vino a la cabeza? Mi hermana. Bien, qué padre. Así de sencillo. A veces entre hermanas cerca. estamos, yo no tengo, pero veo mucho cómo a veces ni se hablan entre hermanas. Digamos que no ayudarla en el sentido de, es decir, ¿a qué me refiero yo con ayudarla? En el sentido de entenderla, ¿me entiendes? De empatía. Exactamente, eso fue lo primero que me vino, y uno tiene que agarrarse de lo primero, porque después uno elabora, pero realmente lo primero es lo que el espíritu te manda. Y me hizo inmediatamente pensar, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Exactamente. A veces las más cercanas es donde muy cercana. Dicen que el juez empieza por su propia casa. Sí, además de todo, siempre como tienes ya existe el arquetipo entre hermanas, ¿me entiendes? Que ahí es una relación, compartimos dinámicas familiares iguales, tenemos las mismas, los mismos complejos familiares, digamos, entonces eso nos hace chocar y competir. Exacto, y competir y uno lo que quiere es demarcarse, ¿no? Hacer como que eso está bien, porque también uno tiene que identificarse uno solo, como individualidad, como individuo, ¿no? Para poder luego acercarse también, ¿no? Entonces me hizo pensar inmediatamente eso. Te lo agradezco de verdad porque
quizá eso ya lo tenía un poco en mente y hasta ahorita me lo hiciste ver con una claridad que no puedo evadir. Imagínate si todas sumamos a ayudar a una y lo vamos transmitiendo. Por eso yo decía, de lo público, bajarlo a lo privado, bajarlo a la psicología, bajarlo a nuestra área en el teatro. Me encantan estas obras cuando mencionan a la mujer que toca su obscuridad. Como que muchos años estuvimos en la obscuridad. Qué padre tu portada, en esa flor que da la luz. Esta es la luz. Y en esa luz podemos vivir una sociedad más igualitaria, donde está implícitos todos, política, social, empresarios, médicos, todos somos partes, y un llamado a los hombres. Gracias por aquellos, gracias por ayudarnos a entender esta parte sorora, porque los necesitamos a ustedes para impulsarnos como mentores también, claro. Y mujeres mentoras que nos enseñen, que nos aporten. Ser sorora es ayudar a otra, aportarle a otra, abrir un poco de lo que tenemos. Tú me brindaste mucho como mujer, claro, tú me brindaste, sí, estas mujeres cada que vengo yo aprendo, dicen que aprenden de mí, yo aprendo mucho de ellas. Ella dice una frase y me abre todo y me deja abrir. Ahí es donde yo quiero agradecer en esta parte, siendo sorora y empezando con esa mujer que elegí y varias que elijo todos los días. Ayer alguien muy particular y especial me decía, y gracias porque eso llena mi alma y mi corazón, me decía, de verdad transformas vidas. Eso es lo que queremos, lo que quiero como centro, como persona, transformar, porque a mí alguien me transformó y fue una mujer. Fue una mujer la que me ayudó. Muchas mujeres, primas, que son hoy mis hermanas, todas esas mujeres que vamos haciendo camino. Y quédense con esta pregunta. Pregúntense, y con esa tarea, si sumamos, ¿qué podemos lograr? Una mujer que agarre cada una, no hombre, pero nos vamos para arriba todas juntas. Vamos a hacerlo de lo público a lo privado. Tienen muchísimos mensajes, les mandan muchos saludos. Me encantaría que después del programa se dieran oportunidad como de leerlos, porque, bueno, son muchos y tenemos como poco tiempo, pero bueno, aquí están, ojalá los pudieran como ver en un ratito que tengan. ¿Algún dato que nos quieran dar sobre la obra? ¿Cuál es el costo? Si lo quieren decir, si escriben. Sí, claro. El costo de la entrada son 200 pesitos. No. Así. Está súper bien. Tenemos que ir. Sí, claro, porque también queremos que dediquen un poquito de su inversión a comprarse algo en el café, ¿no? Entonces es como la experiencia que queremos ofrecer. Para poder reservar las entradas, si quieren reservarlas ya, esto es información exclusiva. Sí, sabemos y te agradecemos muchísimo que no habían todavía dado la primicia, pero están aquí para hacerlo. Pueden reservarlo a través de un correo que se llama Ester Experiencia, pero Ester se escribe, como se escribe en húngaro, ESZTER, esterexperiencia@gmail.com. Y ahí podrán reservar las entradas para alguna de las 3 funciones. Creo que va a ser la segunda y la tercera, porque ya la primera ya está. Sí, tenemos compromisos, patrocinios, va el embajador de Hungría, entonces estamos un poquito ajustados. Pero para la segunda y la tercera ya están liberadas las funciones. Perfecto, ya aquí nos hicieron favor, nuestra querida Kenia, de anotar cómo es que es el correo exactamente, así que ya saben, escriban ahí. Ceci, por supuesto que nos encantaría que fueras a esta obra. Que claro que sí. Historias para contar, que bueno, ya me imagino. Claro que sí, no, pero además ellos nos aportan conocimiento, que esa es la idea. Claro que sí, pues Fabi. La verdad es que siempre es interesante, siempre estamos llenos de invitados extraordinarios y sobre todo la frase de siempre, vámonos con una reflexión, vámonos pensando con lo que hablamos el día de hoy y salgamos por esa puerta llevándonos un pedacito de algo que no teníamos, ¿no? Así es. Y bueno, muchas gracias. Igualmente, Fabi, saludos a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirnos. Ceci, estoy segura que se va a tomar un ratito. Claro que sí, a todos. Discúlpenme que no he contestado, pero de repente ando. Pero bueno, sabemos que los quieren, nosotros también. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente programa. Gracias, besos a todos, en especial a las mujeres en este tema. Gracias. Un beso. Por esta invitación tan bonita. Bye, bye.